Bien, mis amados hermanos, estamos aquí una vez más para llegar hasta ustedes con una nueva reflexión de la palabra del Señor, deseando que sea de beneficio a su crecimiento espiritual para todos aquellos que van a sintonizar esta reflexión de la palabra del Señor. En esta hora quiero hablarles bajo el tema mejorando nuestro carácter. Ese es el tema que nos corresponde para esta oportunidad, mejorando nuestro carácter. Este es un tema muy importante para cada cristiano, para cada discípulo de Jesucristo, y es de suma importancia prestarle atención a nuestro carácter y a mejorarlo cada día, ya que esa es la vida cristiana, mejorar cada día. No podemos mantenernos estancados, sino cada día anhelar mejorar. Esto también se le llama en el lenguaje cristiano madurez, ir madurando cada día. Así es que ya he orado al Señor antes de venir ante ustedes, y voy a ir ya de lleno a lo que es el tema correspondiente. Voy a basar esta reflexión en dos versículos muy especiales de la palabra de nuestro Dios para nuestras vidas, que todo el mundo cristiano estamos familiarizados con estos versículos muy especiales, y los encontramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 22, y dice así esta palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para todo aquel que vive estos principios, para todo aquel que vive estos dones y los hace realidad en su vida, no hay ley. Así es que, mis hermanos, una vez más les reitero que me es un privilegio llegar hasta ustedes, a todo aquel que va a sintonizarnos a través de las diferentes plataformas que estamos llevando estas reflexiones. Es mi deseo que la palabra de Dios le bendiga, le ayude o nos ayude para mejorar cada día nuestro carácter. Al hablar de carácter, es una palabra muy conocida, muy estudiada, muy común dentro de lo que es el lenguaje cristiano. Y en esta ocasión es mi intención, de manera sencilla, de manera práctica, darle esta reflexión con el fin de que usted al menos le recuerde la palabra de Dios, el camino que tenemos abierto de parte de nuestro Dios para mejorar. Porque entre más mejoramos nuestro carácter, mejor servimos a los demás. Entre más avanzamos en nuestro carácter, más preparados estamos para hacer la obra del Señor, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta reflexión. ¿Qué es carácter? Debe interesarnos estar claros qué es carácter, cuál es el carácter de Dios y cuál es el carácter aceptable delante de nuestro Dios. En otras palabras más simples sería: ¿cuál es el comportamiento aceptable a Dios de nuestra parte? Vamos a definir carácter, y también hay una palabrita por allí muy cercana a carácter, que es la palabra temperamento. Voy a dar la definición, o una definición de las más sencillas de las definiciones que hay para cada una de estas palabras. Hay muchas más, y usted las puede buscar en los diferentes diccionarios, pero esta es una definición
sencilla de entender de cada una de estas palabras. Carácter es un conjunto de cualidades afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Le voy a repetir. Carácter es un conjunto de cualidades afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Eso es carácter. Ahora, ¿qué es temperamento? Temperamento es la manera de ser y reaccionar de cada persona. Entonces, carácter es un conjunto de cualidades afectivas que condicionan cómo nos comportamos, condicionan nuestra conducta individualmente. Mientras que temperamento es la manera de ser y de reaccionar de cada persona. Cabe decir, mis hermanos y amigos, que cuando hablamos de temperamento, nacemos con el temperamento. Y ese temperamento moldeado es el reflejo del carácter de cada individuo. Entonces, el carácter es la formación que cada uno de nosotros se da en la vida. Y el temperamento ya nacemos con él. Así es que hay que tener claro esto entre carácter y temperamento. El temperamento, nacemos con el temperamento, es la manera de ser de cada uno y de reaccionar en determinados momentos del diario vivir. El carácter es el reflejo de cómo hemos moldeado el temperamento. La palabra carácter viene del latín, claro, viene también del griego en el Nuevo Testamento, pero el idioma más cercano a la lengua que nosotros hablamos, el español, es el latín. Entonces, el latín carácter, ¿qué significa? El que graba, grabar, o como el artista, el escultor, que con un cincel le da forma a un metal, a una piedra, a un trozo de madera. A través del cincel graba lo que él quiere de aquella pieza. Entonces, carácter viene de allí. El que graba. En palabras muy de nuestro idioma sería el que da formación. Entonces, eso sería carácter, darle formación a alguien. Y cuando ya hablamos de lo que es la vida cristiana, estamos hablando del discípulo de Cristo. Entonces, el discípulo de Cristo voluntariamente se ha sometido a la voluntad de Dios para que Él lo moldee a través de su palabra, a través de todos los medios que Dios tiene para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestra vida diariamente. Es el propósito de Dios que nosotros entendamos la importancia que tiene el carácter, porque el carácter es la expresión nuestra donde nos paramos, donde quiera que vamos en nuestro diario vivir. Entonces, de la palabra carácter de latín, que sería para nosotros el que da formación, el que forma. Aquel que tiene discípulos se le llama en la Biblia y en todos los libros de historia, se le llama maestro. El maestro tiene a sus discípulos y él los forma, les da formación. A través de la sabiduría, digamos, por poner un ejemplo y hablar de manera alegórica, la sabiduría sería el cincel del maestro transmitiéndole a través del conocimiento que él tiene a su alumno la formación. Entonces, es Dios a través de Cristo, nuestro maestro, transmitiéndonos
su carácter, el carácter de Dios. Y es un sobreentendido para cada cristiano que el carácter de Dios es bueno, porque todo lo que hay en Dios es bueno. Bien, quiero decirle también que hay algunas palabras asociadas a lo que es carácter y a lo que es temperamento. Y estas palabras son las siguientes: personalidad, naturaleza, genio, humor, ánimo, firmeza, voluntad, forma, estilo y tipo. Todas estas palabras están asociadas a temperamento y a carácter. Muchas veces, al no entender las definiciones, pues le atribuimos a lo que es carácter lo que es del temperamento, y lo que es del temperamento a lo que es carácter. Pero quiero reiterarle que el temperamento es vamos a llamar, aquellas cualidades que con ellas nacemos. Y el carácter es cuando vamos moldeando a través de la educación, a través de los buenos consejos, a través de las dificultades de la vida. Las dificultades de la vida moldean nuestro carácter. Por eso usted puede ver que muchas veces la expresión de un joven muchas veces es muy agresiva, muchas veces es demasiado, vamos a llamarle, por usar una palabra quizás, vamos a usar la palabra agresiva, porque él no ha sido moldeado todavía. El anciano, el adulto, es más moderado, porque él ya ha pasado pruebas en la vida. Entonces, su carácter está más ya formado. Es mi deseo que a través de esta reflexión, cada uno de nosotros meditemos: ¿estoy creciendo en el carácter? ¿Cómo es mi expresión hacia ante los demás? ¿Qué carácter están viendo en mí? ¿Estoy reflejando a Cristo? ¿Estoy reflejando las verdades bíblicas con mi carácter? ¿O estoy anclado en un nivel del cual no he pasado? Si ese es el caso, la palabra de Dios viene para refrescarnos, y en Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu son amor, paciencia, paz, mansedumbre, templanza, y bueno, ahí la vamos a ver enseguida. Lo que es la psicología del mundo, la psiquiatría del mundo, ha definido lo que es el temperamento humano en 4 divisiones. Y a través de estas 4 divisiones, pues, han establecido que hay 4 grupos de personas entre los cuales nos mezclamos a diario, y de allí a veces las dificultades que nos damos nosotros mismos. Como decía un gran filósofo, la vida es fácil, nosotros la acomplejamos con nuestro carácter a veces. Pero muy bien, las 4 divisiones que hace la psiquiatría o la psicología son las siguientes. Según un grupo de personas, son aquellos que nacen con un temperamento llamado colérico. Luego está el otro grupo de personas, que son aquellos que nacen con un temperamento flemático. Luego está el tercer grupo de personas, que son aquellos que nacen con el temperamento llamado sanguíneo. Y el número 4 es el grupo de personas que nacen con el temperamento clasificado melancólico. Hermano que me estás escuchando en esta reflexión, ¿con cuál de estos 4 temperamentos te identificas? ¿O cuál de estos 4 temperamentos en algún momento tú te has estudiado tu manera de actuar y dices: yo clasifico para este? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te has sentido identificado? ¿Eres
colérico? ¿Eres flemático? ¿Eres sanguíneo? ¿O eres melancólico? Quiero decirte, mi hermano, que este ha sido el gran problema de nosotros los cristianos. Que muchas veces decimos, es que yo soy colérico. Así nací. Así me criaron. Así era mi abuelo. Así era mi abuela. Así es mi padre. Así es mi mamá. Todo lo que me rodeó cuando yo estaba creciendo fue esto y por eso yo soy esto. Hemos oído también muchas expresiones de personas, estoy hablando cristianas, que dicen, es que es mi manera de ser. Es que yo así soy. Y hasta a veces se escucha lo siguiente, y no voy a cambiar. Porque dicen, es que yo así soy y yo le digo la verdad a la gente. Yo le digo la verdad a los demás. Mi hermano, ¿te has puesto a meditar? Mi querido amigo, ¿te has puesto a meditar que esa manera de tú decir la verdad no es bajo el carácter de Dios? ¿Te has puesto a meditar que esa manera de tú decir las cosas a los demás, como tú supones que es lo correcto, cuando tú lo llevas a la palabra de Dios, lo pesas en la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del Señor, perdóname la redundancia? Mi hermano, es tiempo que meditemos, es tiempo que nos paremos, es tiempo que analicemos nuestra conducta, que analicemos cómo estamos expresando nuestras emociones. Muchas veces con la banderita de que yo digo la verdad, lo que hacemos es ser groseros, maltratar al prójimo. Y nos escudamos, es que yo soy sin pelos en la lengua. Es que yo soy así para hablar y me gusta decir la verdad. Hermanos, decir la verdad es bíblico. Decir la verdad es de Dios, porque Dios es el primero que nos habla con la verdad. Pero hay que analizarnos si esa verdad está saliendo de un corazón limpio, de un amor no fingido, de una expresión sana, de una expresión que agrada a Dios. Que lo que tú buscas es que otros, tus hermanos, puedan crecer por tu ejemplo, puedan crecer por la manera de que tú reflejas la bandera que llevas, que sos evangélico, la bandera que cada día ondeamos, que somos hijos de Dios. Es momento que nos paremos por un momento y meditemos. Ya es tiempo de cambiar y de entender que ahora somos diferentes y que somos nuevas criaturas en Cristo. La Biblia dice de manera que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, no que habla, yo soy de Cristo, no, que está en Cristo. De manera, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han terminado. Esa manera áspera de tratar a los demás debe haber quedado en el pasado. Debe haber quedado allá en aquellos años cuando no conocíamos la gracia del Señor. Ahora que conocemos la gracia del Señor, es tiempo que nuestro carácter esté fundamentado en la palabra de Dios y reflejemos a Cristo con nuestras acciones. Una breve explicación de los temperamentos con los cuales nacemos. El carácter colérico, o temperamento, mejor dicho, significa aquella persona que es violenta, que fácil se enoja, que fácil se hace furioso, rabioso, irritado, enojado, disgustado, indignado.
enfadado. Esa persona que es impulsiva. Podemos ir a la Biblia y darnos cuenta que según la clasificación de la psicología del mundo, Pedro era así, era impulsivo, era rápido de enojarse, era colérico. Pero después vemos a Pedro que llegó a las manos del excelente maestro. Y vemos que cuando fue lleno del Espíritu Santo, después del proceso que tuvo que pasar, lo vemos a un hombre que era paciente, a un hombre con un carácter reflejando a Cristo. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. No escudarlos, es que yo así nací. Pedro nació con un temperamento impulsivo, pero lo sujetó a la voluntad de Dios y se convirtió en el hombre que ahora conocemos, en el apóstol Pedro. Entonces, el siguiente temperamento es el flemático. Esta persona, según la clasificación que dan, es una persona tranquila, calmada, lenta para hablar, no se activa fácilmente con enojos, es dinámica, también es moderada para expresarse y muy prudente. Quizás aquí podemos decir que así era el discípulo llamado Juan, que después fue el apóstol Juan. Pero lo que quiero decir con todo esto es que todos el temperamento que hayan reflejado cuando vinieron a Cristo, lo moderaron, lo fueron moderando, y de manera que después llegaron a expresar el carácter de Dios en sus acciones. Y vamos con el tercer temperamento, que es el flemático. Es persona tranquila. Perdón, ese ya lo dije. Vamos al tercero, que es el sanguíneo. Esta es persona pacífica, casi nunca se enoja. El sanguíneo tiene una característica que casi nunca se enoja. En algún determinado momento este temperamento no es bueno, porque no es que hay que enojarse, pero hay que ser persona que actúa también. Y el sanguíneo como que tiene esa característica que nunca quiere cambiar de postura. Entonces, todas las cosas hay que tener un equilibrio. Y luego viene el temperamento melancólico. El melancólico es aquel que con rapidez llora, con rapidez sus emociones brotan. Es una persona con gran decaimiento en momentos, con gran pena, aflicción, con mucho temor a las malas noticias. Esa es la persona clasificada con temperamento melancólico. Como dije antes, no sé con cuál tú te identificas, pero esto era cuando no teníamos a Cristo. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos que trabajar nuestro carácter. Tenemos que mejorar con la ayuda del Señor. Él es nuestro maestro. Él tiene el cincel en sus manos, que es la palabra que Él mismo nos ha dado, la sabiduría del cielo, para cada día ir siendo moldeados. Cada día ir siendo, hermanos, mejorados en nuestro carácter, porque somos llamados a reflejar a Dios en nuestra vida. Quiero concluir esta breve reflexión, porque la voy a continuar para la próxima semana, pero en la parte 1 ya casi la voy a concluir. Pero quiero decirle, hermano, que también el carácter lo podemos asociar con lo que es la integridad. Y la integridad y el carácter formado en Dios, podemos decir que es una fórmula con dos componentes: el decir y el hacer, y más el hacer que el decir. Cuando usted oye una persona que dice muchas cosas, la mayoría de las veces solo se queda en decir y nunca hace nada. El que hace y refleja a Cristo no habla tanto. Usted quizás puede ver a través de las publicaciones que se hacen en los diferentes medios sociales, o cuando alguien se expresa y habla tanto de que perdono, de que yo soy un perdonador y que yo hago esto y que hago lo otro. Cuando se refieren al dinero, hablan de que hay que ayudar a la viuda, que hay que ayudar al pobre. Eso está en la Biblia. Pero me pregunto, así como lo escribes, así como lo hablas, ¿lo practicas? Si así lo haces, mi hermano, te felicito y la gracia del Señor está contigo. Pero si solo son dichos, se queda
en una simple acción religiosa que no tiene impacto en la iglesia verdadera de Cristo, ni tiene ningún impacto en lo que es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero no son solo palabrerías, sino hechos. Es la fórmula de los dos componentes, el decir y el hacer. Hermanos, soy llamado, y yo también, usted y yo somos llamados a mejorar nuestro carácter cada día con la ayuda bendita del Señor. Con la ayuda gloriosa del Señor que siempre está a nuestra disposición, somos llamados a mejorar nuestro carácter. Es tiempo ya de reflexionar profundamente y olvidarnos de lo que era fulano, de lo que era el otro, de lo que era este otro, de lo que me dijo este. No, hermanos, ahora vivimos una realidad nueva en Cristo Jesús. Y en Cristo Él nos llama a que nuestro carácter vaya día con día mejorando, reflejando su gracia, porque el mundo nos necesita. El mundo necesita discípulos con un carácter moldeado, con un carácter de acuerdo a la palabra de Dios. Si estás de acuerdo con esto, mi hermano, si estás de acuerdo con esta reflexión, dispónete a reflejar a Cristo, a reflejar el carácter del Señor y a reflejarlo a través del fruto del Espíritu Santo. Que eso viene en la próxima reflexión para la próxima semana. Que esta palabra haya llegado a su corazón y que germine para bendición, para bien de usted, de sus hijos y de todos los que le rodean. Para bien del joven que necesita cada día mejorar su carácter, para que el día que tenga una familia exprese a sus hijos el carácter de Jesús. Recuérdese que el discípulo está llamado a ser formado por su maestro. Como discípulos de Cristo, Él nos está formando día tras día. Concluyo con esto. No es que lo hayamos alcanzado, dice el apóstol Pablo, sino que tenemos la disposición de mejorar cada día. Dios te bendiga. La gracia del Señor te acompañe donde quiera que estés. Hasta la próxima.